¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Ahora sí, bien. Vamos a retomar hoy nuevamente 1 Corintios capítulo 13. Continuamos con la lectura. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al versículo 13. Si lo tiene ahí, lo compartimos y deje su Biblia en ese texto que va a ser el que hoy vamos a exponer. Dice la palabra del Señor: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hace unas semanas atrás, si ustedes seguramente lo han vivido conmigo, tuvimos celebraciones en nuestro país, la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Y es muy común que en esas fechas las personas se mandan mensajes muy lindos, ¿no? Ustedes le mandan mensaje a alguien o a veces llaman, esencialmente para recordarle, ¿no?, a esa persona que tal vez no está cerca tuyo lo que lo querés o lo que amás a esa persona o que lo tenés en estima y por eso le mandaste, tomás un ratito y mandás un mensaje. Y pensando en esto de los mensajes y comunicarnos, me puse a pensar de cómo cambió la forma de comunicarnos, cómo ha cambiado en este tiempo. Recordaba, ¿no? Y no sé si a alguno le ha pasado, pero yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando jugaba con mis amigos, era muy común que agarrábamos para hacer como, habíamos visto algo de esto, no sé si en Brigada A, no sé si se acuerda esa serie de los Cuatro Magníficos, y teníamos unas latitas y le hacíamos un agujerito, le pasábamos un hilo ¿no? Y eran como intercomunicadores, ¿no? Y hablábamos así, ¿no? Y nos servía, funcionaba. Los chicos no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero funcionaba. Y en ese tiempo también era muy, se acostumbraba ya de muchos años antes, pero me acuerdo que en esa época era muy común lo de las cartas, mandar algún mensaje por medio de las cartas. Me acuerdo cuando era chico de una carta de mi hermano que se había ido a trabajar a otra provincia y cómo la familia recibió con mucha alegría esa carta, que él nos contaba un poco de cómo estaba. Me acuerdo de haberlo leído todos juntos porque era algo lindo, no había como hoy esta forma de comunicarse. En mi caso yo no usé muchas veces cartas en esa época cuando era niño, tampoco en mi adolescencia me acuerdo de haber escrito cartas. Sí, creo que empecé a usar cartas recién cuando llegó un momento muy importante en mi vida, cuando me puse de novio. Ahí le escribía cartas a mi esposa. Me acuerdo que cuando nos veíamos en la iglesia le dejaba la cartita, ¿no? Ella se la llevaba y leía. A veces hacía trampa, me acuerdo que le escribía, habiendo escuchado una canción romántica, como que me hacía el poeta y le escribía, ¿no? Ella no lo sabía en ese momento, después se enteró. Pero bueno, en el momento quedaba re bien, ¿no? Había que conquistar y entonces hacía todo eso. También me acuerdo en esa misma época haber utilizado lo que hoy ya está extinto, que es los teléfonos públicos. También hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo que guardaba 20 centavos. Con 20 centavos
hablabas 2 minutos, a veces el sábado y domingo te servía para 4 minutos, cual era mucho tiempo. Y entonces cada vez que salía del trabajo, al mediodía cuando paraba, ahí la llamaba por teléfono, ¿no? Y para ver cómo estaba. Y no era común tampoco teléfono en las casas. Había capaz que una persona en el barrio que tenía. Era un lujo el teléfono en las casas. Entonces usábamos el teléfono público. Esto más o menos de 30 años para arriba. Los más chicos mucho no entienden de todo esto. Hoy los avances hacen que ni siquiera, ya hasta el mensaje de texto casi quedó caduco, ¿no? Ya no existe. Hoy con el WhatsApp nomás vos mandás un mensaje y al instante ya un montón de personas, acá a veces en el grupo de la iglesia ponemos y al toque todo el mundo ve, ¿no? Los mensajitos que ponemos, las caritas, ¿no? Y todo eso y todo el mundo rápidamente se entera. Ahí nomás, ¿no? Mensaje de audio, caritas, GIF, de todo hay hoy de todo. Entonces lo comparo a lo que era hace 20 años atrás y digo, wow, nada que ver. Ni nos imaginábamos, tal vez en esa época, hace 20 o 30 años atrás, que iba a ser ahora tan sencillo estar comunicado. Y aunque ha cambiado tanto la forma de comunicarnos, me puse a pensar, decir, ¿qué cosas se mantienen iguales que en aquella época? ¿Qué cosas son iguales? ¿Qué cosas se mantienen vigentes? Entonces, pensando en eso, se me ocurre que una de las cosas que se mantienen vigentes, aunque ha cambiado tanto la forma de comunicarnos, es la alegría que nos da cuando recibimos mensajes de alguien y cuando nosotros podemos mandarle mensaje a alguien, ¿no? La alegría que nos da estar comunicado con personas que tal vez por razones de espacio, de tiempo, no podemos estar en el momento personalmente y poder transmitirle algo. Eso no... Y más cuando es alguien a quien queremos, a quien amamos, ¿no? A veces cuando me ha pasado tener que viajar, qué alegría que da poder estar en contacto con la persona que uno extraña y que uno ama, ¿no? Y eso sigue siendo igual, siempre va a ser igual. Siempre, ya sea como era antes por medio de cartas, como es hoy por medio de los medios tecnológicos, siempre nos da alegría poder estar en contacto, comunicarnos con las personas que amamos. Y justamente, pensando en las personas que amamos, ahí está la clave donde vamos a empezar hoy a ver un poco el sermón. Sobre esto del amor. Me gustaría pensar en el amor y en la vigencia que tiene el amor en nuestras vidas. Hemos hablado ya sobre varias características del amor, pero hoy me gustaría pararnos en saber y entender y hacerme la pregunta y hacerte la pregunta. ¿Será que siempre amamos? ¿Será que siempre estamos amando? Otra pregunta podría ser, ¿hay algún momento en el cual dejes de amar? Bueno, yo creo, y es mi convicción, que siempre estamos amando. Porque hemos sido creados con la característica, con esta característica, con esta forma de poder amar. Y también estoy convencido de que cuando el amor es genuino, siempre va en crecimiento. Cuando es amor verdadero, creo que siempre va creciendo, se va desarrollando. ¿Cómo lo sé? Bueno, pienso en algunas cosas, por ejemplo, en las relaciones familiares. Hay aquí algunas personas que son familia, hermanos de sangre, ¿no? Hay algunos que son así. Y le hago una pregunta a esas personas que tienen alguna familia aquí. Cuando eran chiquitos, se querían mucho, ¿no? Se amaban, decían, bueno, vos sos mi hermano, yo te quiero, ¿no? Siempre estaba eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Han pasado muchos años y ya no sos ese hermanito, ¿no? Tan bonito, tan lindo. Hoy tiene muchas cosas que a veces, decíamos la verdad, te dan ganas de matarlo, ¿no? A tu hermano o a tu hermana, ¿no? Decís, uy, qué pesado. Y aún así querés seguir pasando tiempo con ellos, ¿sí o no? ¿Te gusta pasar tiempo? Será medio pesado, a veces serán, no, que te digan tantas cosas, a veces no, te siguen hinchando, te siguen tirando el mechón, vos decís, ya tenemos 30 años y seguimos haciendo esto. Pero lo seguís amando, lo seguís aguantando. ¿Qué pasó? ¿Cómo podés seguir teniendo una relación con alguien en el cual ahora conocés y tiene un montón de cosas que cuando era más chico no existían? Porque lo amás mucho más. Y por eso estás dispuesto a soportar las cosas que no te gustan y aún seguir compartiendo tiempo con ellos. Lo mismo claramente podemos decir respecto al matrimonio. Cuando recién estabas de novio o te casaste, amabas a tu pareja sin haberla conocido tanto. Y luego cuando pasan muchos años de convivencia y empezás a conocer mejor tanto sus virtudes, pero también claramente sus defectos,
te das cuenta que aunque a veces te hace rezongar, hay que ser sincero, no podrías vivir sin esa persona. Te cansa, realmente, seamos sinceros. Yo debo ser cansador para Claudia, seguramente, pero yo sé que no puede vivir sin mí. Es un chiste, no hagan caso. Antes lo amabas sin saber bien el por qué, ¿no? Antes lo amaba a veces cuando recién empezamos, decimos, lo amo y no sé por qué lo amo, pero lo amo, ¿no? Pero hoy, después de mucho tiempo, lo amás más que nunca sabiendo bien por qué lo amás. Antes no sabías bien por qué lo amabas y lo amabas. Ahora, sabiendo bien cómo es, lo amás. ¿Qué quiere decir? Que lo amás mucho más que antes. Las situaciones cambiaron, pero el amor se mantuvo vigente y seguramente que mucho más que antes. La Biblia justamente nos confirma que siempre estamos amando. El asunto, y la Biblia nos ayuda a entender eso, es hacia dónde nos conduce ese amor. Lucas capítulo 16, versículo 13, 1 Juan capítulo 2, versículo 10 y versículo 15, nos hablan claramente de que siempre estamos amando, pero que a veces fallamos en amar lo que a Dios no le agrada. Lucas capítulo 16, versículo 13, por ejemplo, ahí te dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿ves? Se ama a uno o se ama a otro, pero siempre se está amando. ¿Ves ahí la diferencia? Dice, no puedes amar, o vas a amar a uno o vas a amar al otro, pero siempre vas a estar amando a alguno de los dos. Luego, en 1 Juan 2:10, nos dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahí estamos amando de la manera que Dios le agrada. Pero fíjate que en el versículo 15 nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que también podríamos estar amando cosas que a Dios no le agrada. O sea que siempre estamos amando. La clave del sermón de hoy es entender que el amor tiene una vigencia eterna, por eso puse la vigencia del amor al título del sermón, y que es por eso que debemos estar siempre atentos de hacia dónde se dirige nuestro amor. Como siempre va a estar en nosotros, porque somos seres que amamos siempre, tenemos que prestar atención hacia dónde se dirige ese amor. Si nos descuidamos, nos puede llegar a pasar como los corintios. Ellos se desviaron del amor genuino, ellos dejaron el amor genuino y empezaron a amarse, ¿saben a quién? A ellos mismos. Y como empezaron a amarse a ellos mismos, se enfocaron más en buscar dones espirituales que pudieran mostrar una mayor fama de ellos mismos y que le dieran mayor reconocimiento. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se amaban más a ellos mismos. Esto es lo que nos está diciendo aquí en toda esta sección, el problema que está tratando aquí la palabra, 1 Corintios 12 al 14, justamente este problema. Habían dejado de amar a los demás, de amar al Señor, se habían enfocado en amarse mucho a ellos mismos y por eso entonces se motivaron a buscar dones que fueran más espectaculares para tener más reconocimiento. Le dieron más importancia a los dones espirituales que el amor genuino. Cambiaron de lugar las prioridades. ¿Qué es lo que más tenían que hacer? Amar. Dejaron de lado esa prioridad, se enfocaron más en los dones espirituales y los llevó a pecar. Este sermón final de 1 Corintios 13, ya hemos visto bastante de este capítulo que es tan precioso, es un llamado a meditar en cuáles son nuestras prioridades para poner en primer lugar a la mayor virtud que hemos recibido de parte de Dios, que es el amor. El tema entonces pasa por esto. El amor genuino es tan importante que debe ser prioritario para los creyentes. Repito, el amor genuino es tan importante que debe ser prioritario para tu vida. ¿Por qué lo es? Bueno, el texto nos da 3 verdades para entender la importancia que tiene el amor. La primera de las verdades es que el amor genuino es eterno, mientras que los dones espirituales son temporales. Esta es la primera verdad. El amor genuino es eterno, mientras que los dones espirituales son temporales. Versículo 8, lo leemos nuevamente, dice, el amor nunca deja de ser,
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El texto comienza dando una característica más del amor que se podría agregar tranquilamente a las 10 anteriores que vimos. ¿Se acuerdan que ya vimos 10 características? Esta sería como la número 11, pero que lo que hace es darnos la introducción a todo lo que va a decir después, a toda esta sección final, y empieza diciendo entonces el texto que el amor nunca deja de ser. Lo que quiere dar a entender aquí es que el amor tiene la cualidad de ser eterno, de que nunca se extingue o se marchita. Esa es la idea aquí de dejar de ser. Nunca se extingue, nunca se marchita, es eterno. Al amor genuino se le ha otorgado la capacidad que no deje de existir, que te va a acompañar durante toda tu vida. Eso es así y va a ser siempre así. Si observamos nuestro texto, y está bueno que lo vamos a ir viéndolo constantemente, vamos a encontrar que todo el tiempo el texto va a utilizar comparaciones. Fíjate que, por ejemplo, vas a ir ahí a ver qué dice en el versículo 8. Dice una afirmación, el amor nunca, pero tal cosa. Después versículo 9 empieza diciendo, porque en parte y un montón de cosas, y el versículo 10 dice, más, cuando venga, ¿ves? Una comparación, tal cosa pero tal otra, tal cosa más esta otra cosa. ¿Por qué utiliza todo el tiempo comparaciones? Bueno, porque quiere mostrarnos y nos quiere llegar a mostrar por medio de estas comparaciones qué grande, qué supremo que es el amor. Y entonces, pensando en esta comparación, aquí vemos la primera. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Se lo compara con dones espirituales, menciona 3 como ejemplo aquí el texto, 3 dones, el don de profecía, el don de lenguas y el don de la ciencia, y justamente creo y entiendo que adrede el apóstol pone el don de lenguas porque justamente el problema que está pasando es con el don de lengua, entonces lo mete dentro del combo y hace 3 como ejemplo. Y entonces, poniendo ese ejemplo, hablando esta comparación, dice eso, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa esa segunda sección de lo que está diciendo ahí? Bueno, entiendo claramente que lo que no quiere decir aquí es que los dones espirituales no sean importantes. Que esté comparándolo con el amor y que note al amor como más importante, no quiere decir que los dones espirituales no sean importantes. Tampoco quiere decir aquí este texto que los dones espirituales tengan una fecha de vencimiento en la era de la iglesia. Si esto fuera así, estaríamos diciendo que la iglesia de cierta época necesitaba los dones para edificarse y la iglesia de otra época ya no los necesitaba. Pero si estuviéramos diciendo eso, de que los dones eran necesarios para un tiempo y para otro tiempo no, estaríamos yendo en contra de lo que dice antes Pablo en el capítulo 12. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo en el capítulo 12? Que los dones cumplían el propósito ¿de qué? De edificar a la iglesia. Versículo 7 de capítulo 12 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, un don para provecho. En la Biblia de las Américas dice para el bien común, para poder edificar a los demás. Y en el versículo 25 nos habla también de los dones que son dados a los miembros para que por medio de ellos los miembros se cuiden unos a otros, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, si yo dijera de que los dones eran importantes para una época, estaría dando a entender de que el propósito, al menos en este texto, me estaría dando a entender de que el propósito de edificar a la iglesia era solamente para un momento, y yo no encuentro eso en el texto. Lo que sí quiere decir entonces el texto sencillamente, lo que sí quiere decir nuestro texto que estamos leyendo, es que los dones espirituales son muy importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero que a diferencia del amor genuino que es eterno, los dones no son perpetuos, no son eternos. Eso es lo que dice el texto.
que los dones espirituales son importantes para edificar la iglesia, pero que a diferencia del amor que es eterno, los dones espirituales no son eternos. Y esa es la primera de las verdades que el texto nos da. Dar otra explicación a este versículo sería utilizarlo para intentar querer poner una posición doctrinal respecto a si tal vez los dones hoy están o no vigentes. Algunos utilizan este texto para tal vez discutir si es que hay vigencia en todos los dones o no. Pero si yo utilizara este versículo para eso, estaría perdiendo la intención de lo que el texto está queriendo hablar. Ahí no está queriendo hacer Pablo doctrina de continuismo o cesacionismo. Lo que está queriendo hablar ahí es respecto al amor y a la supremacía que el amor tiene. ¿Se entiende? Utilizarlo de otra manera le quitaría la intención de para qué el texto fue escrito. O sea que el mayor valor del amor por sobre los dones espirituales tiene que ver, por un lado, con la continuidad, con la permanencia del amor. Y que en su permanencia podemos notar que tiene un valor más importante para los creyentes que los dones. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Sencillamente hacerte una pregunta. Una iglesia local, sea cual sea, ¿podría sobrevivir si le falta algún don? Sí. Con alguna dificultad, pero puede. ¿Se acuerda que vimos en un momento? Si tal vez algún don no está, tal vez algún otro miembro pueda suplir la falta. O sea que podemos estar. La iglesia difícil no va a crecer bien, pero va a seguir subsistiendo. Ahora, la misma pregunta haría con respecto al amor. ¿Una iglesia puede sostenerse sin amor? No, no puede. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí en esta epístola tenemos un ejemplo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales, pero al haber dejado el amor, estaban andando terriblemente mal. Tenían serios problemas, no porque les faltaran dones, sino porque no tenían amor. Si la situación no era corregida y no se volvían al amor, les esperaba la ruina. Lo mismo pasó algunos años después con otra iglesia, que era la iglesia de Éfeso. También habían descuidado el amor y también tenían problemas. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuélvanse a amar como antes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una iglesia local a la que le falten algunos dones espirituales va a crecer de una manera deficiente, pero una iglesia sin amor está en terapia intensiva. No es lo mismo. Sin amor, una iglesia está destinada al fracaso, aunque posea todos los dones espirituales. Entonces, pensando en esto, ¿ves la importancia que tiene el amor en la iglesia? ¿Ves la importancia que tiene el amor en tu vida? Ahora, por otro lado, no quiere decir lo que acabo de decir, que el amor genuino nos asegure que entonces la iglesia va a andar re bien y se va a crecer. Que tengamos un ministerio eficaz entre nosotros los creyentes y los incrédulos. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque eso siempre está sujeto a la voluntad de Dios. Él es quien decide si una iglesia crece o no crece de acuerdo a sus planes soberanos. Una iglesia amorosa no tiene asegurado el éxito en crecimiento. Si te fijas, hay iglesias locales hoy en este tiempo que están en lugares donde son perseguidos y muchas veces son iglesias que cierran o se extinguen. Y no es porque no tengan amor. Y así ha sido durante mucha época en la historia. Pero lo que sí quiere decir esto que te estoy diciendo es que aunque el amor no asegura que una iglesia crezca, una iglesia que crece espiritualmente sana es una iglesia que sí o sí tiene amor. Que sí o sí hay amor genuino entre los miembros.
Las iglesias locales nunca van a poder crecer, nuestra iglesia local nunca va a poder crecer de una forma que agrade a Dios si sus miembros dejan de amarse verdaderamente y andan en un amor que a Dios no le agrade. Por ejemplo, amándose a ellos mismos. ¿Sos consciente entonces, hermanos, de que en parte de que la iglesia crezca depende de tu esfuerzo, de que andes en amor? Por eso, hermano, como tal vez ninguna otra metáfora nos cabe la metáfora de que somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Y como nos necesitamos unos a otros, tenemos una dependencia uno a otro de amarnos unos a otros. La Biblia dice así, Juan capítulo 13, versículo 34, nos anima a que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amaba Él? Bueno, con un amor verdadero. ¿Cómo es el amor verdadero? Ya tenés los anteriores sermones. Por lo que el Señor quiere que nos amemos con esa misma clase de amor. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo estás amando a los demás? ¿Cómo estás amando a tus hermanos? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a tu esposo? ¿Cómo estás amando a tus hijos? ¿Cómo amas a los demás? La segunda de nuestras verdades de hoy es que el amor genuino nos va a edificar aún en la vida eterna, mientras que los dones espirituales solo lo hacen durante nuestra vida aquí en la tierra. Esa es la segunda verdad. El amor nos va a edificar aún cuando pasemos a la presencia del Señor, mientras que los dones espirituales nos van a edificar durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Versículo 9 al versículo 12 dice la palabra del Señor: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La segunda de las verdades la encontramos a continuación en nuestro texto, entonces versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que vemos en primera medida es el efecto de los dones espirituales en la vida de los creyentes. Usando el ejemplo de dones de conocimiento y de profecía que están ahí en nuestro versículo 9, se nos muestra que aunque los necesitamos para nuestro desarrollo, no cumplen totalmente con la labor. Por eso el resultado, ¿cómo es? En parte. Porque nos edifican, sí nos edifican, pero de una manera parcial. Y aquí es donde encontramos nuevamente la comparación. Fíjate, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el versículo 10 da la comparación, más, o sea, como una comparación, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y nuevamente aquí, este es un texto medio complicado y por eso está bueno que nos detengamos para intentar entenderlo. Aquí hay diferencias sobre qué significa lo perfecto. ¿A qué se refiere aquí el autor cuando habla de lo perfecto? Algunos dicen que se refiere a la Biblia terminada, algunos hablan sobre el crecimiento de la iglesia, la maduración de una iglesia, pero creo que es interesante que justamente podamos encontrar la respuesta a qué es lo perfecto por medio de la misma Biblia, por medio de la misma epístola, a ver si tenemos algún otro dato. Y entonces la pregunta, bueno, en toda esta carta de 1 Corintios, aparte de Corintios 12 al 14, ¿dónde tenemos otra referencia para poder apoyarnos y ver qué significa lo perfecto? Bueno, si prestamos atención, la otra referencia que tenemos respecto a los dones en esta carta es, si ustedes se acuerdan a esa memoria los que están hace más tiempo? Algunos no se acuerdan. Bueno, yo le ayudo. Al comienzo, el comienzo de nuestra epístola, el apóstol hace una referencia y elogia a los corintios porque tenían todos los dones, ¿se acuerdan? Primero lo leemos.
Y por medio de leer esto vamos a encontrar la pista para ver qué quiere hablar acá con lo perfecto. En griego es ho teleios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miremos ahí 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. Y ahí vamos a encontrar. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hablando de los dones espirituales, no les falta nada. ¿Y qué dice? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está expresando la satisfacción de que tenían todos los dones espirituales y utilizando y siendo edificados por ello, ¿qué estaban haciendo? Esperando la manifestación del Señor Jesús. Entonces, de acuerdo a esta declaración, lo que considero que es lo perfecto es cuando los creyentes lleguen al estado eterno en nuestra glorificación. Cuando lleguemos a la presencia del Señor con nuevos cuerpos, eso lo vamos a ver en Corintios 15, y se nos diga justamente, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando llegue el momento de tu glorificación, entonces lo que es en parte se acabará. Eso entiendo que es la mejor forma de entender lo perfecto. O sea que los dones espirituales que en parte hoy nos ayudan en nuestro crecimiento ya no van a ser necesarios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Cristo mismo no va a hacer falta. No va a hacer falta la profecía, ya sea enseñanza, predicación, cualquier don del habla, no va a hacer falta para poder revelarnos la mente del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a hablar directamente. No va a hacer falta alguien que nos diga esto es lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a escucharlo de la boca misma del Señor. No necesitaremos dones de conocimiento para comprenderlo a Él, porque nuestros ojos lo van a ver. Pero aquí está la comparación. Sí vamos a seguir necesitando el amor. Porque cuando tus ojos lo vean, porque cuando tus oídos los escuchen, lo vas a amar más que nunca. Porque vas a amarlo. Porque vas a amarlo por toda la eternidad. Porque si hoy lo amás, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, si hoy lo amás sin haberlo visto, ¿cuánto más lo vas a amar al conocer personalmente a tu Señor? ¿Cuánto más? Seguramente que mucho más, porque aparte ya no estará el pecado en nuestra vida. ¿Cuántas veces el pecado afecta nuestra comunión? Deseamos amar al Señor con toda nuestra vida y muchas veces por causa del pecado no nos permite disfrutar de una comunión con Él. Pero en ese momento, en tu glorificación, ya no hay más pecado por el que sufrir y podás estar en completa comunión con el Señor. Allí vas a disfrutar de Él en perfecta santidad y comunión. Será un gozo incomparable, hermano. Lo que el texto nos da a continuación, en los versículos que siguen, son otras nuevas figuras retóricas. Ya estuvimos viendo algunas, ¿se acuerdan? La metáfora vimos. La vez pasada les expliqué lo que era una hipérbole. Y hoy vamos a ver una nueva, aquí que todo nuestro texto nos da, que son las que se llaman analogías. ¿Qué son las analogías? Bueno, son afirmaciones que se dicen, cosas que se dicen para comparar con otra cosa que se quiere decir. ¿Cómo es esto? Muy raro, ¿no? Una cosa que se dice para decir, bueno, se utiliza eso, decir algo, una afirmación de algo, para poder entender mejor otra cosa. Una analogía sencilla a veces que decimos, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? ¿Cómo te sentí? ¿Viste cuando estás así que te agarran a palo? ¿Viste? Decís eso y la otra persona ya entiende. No te agarraron a palo, pero es una analogía para que puedan entender qué te está pasando. Y
Tenemos una analogía, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice ahí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es una analogía. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, el apóstol Pedro viene hablando sobre las características de los falsos maestros, de aquellos que no eran creyentes, que apostataron de la fe, y luego de dar características de ello, utiliza la analogía esta para que vos puedas entender mejor cómo son estas personas. Eso es una analogía para que vos te quede más claro qué quiere decir. Ahora, pensando en esta analogía, veamos la que tenemos en nuestro texto. La primera que tenemos ahí está en el versículo 11. Dice, la primera analogía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Para entender bien esta analogía hay que pensar qué tipo de niño se refiere. Aquí lo que se utiliza en el idioma original es la idea de un niño que es bien chiquitito. O sea, todavía ni siquiera puede llegar a hablar bien, porque es muy chiquitito. ¿Está bien? Un niño de 1 año, tal vez menos. Esa es la idea de niño aquí. Y con eso en mente, pensá ahora eso. Con eso en mente, la idea es ver la diferencia entre un nenito chiquito, muy chiquito, que apenas si puede balbucear algo, que apenas si puede juzgar, entender algo, que apenas si puede pensar algo bien, con claridad, respecto a comparar con una persona adulta. Y no hace falta reflexionar para darnos cuenta que hay una gran diferencia. Es muy diferente a cómo piensa una persona mayor a cómo piensa un niño chiquitito. Es muy diferente la forma de hablar de un niño chiquitito a una persona adulta. De la misma forma pasa con nuestra vida cristiana. Tan diferente va a ser nuestra comprensión de todas las cosas en el estado eterno a como hay una diferencia hoy, a como las vemos y la entendemos, a cómo es entonces la diferencia entre un niño chiquito y una persona adulta. Así de importante, así de diferente será cómo vamos a entender cuando venga lo perfecto. Y la segunda analogía nos da también otra forma de entender adicionalmente. La primera parte del versículo 12, una segunda analogía. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Para los corintios esta era una analogía bien conocida, porque allí en Corinto era un lugar muy reconocido en el mundo, porque hacían de los mejores espejos que existían en aquella época. Corinto era una de las ciudades que hacían de los mejores espejos. Ahora, él está diciendo ahí que justamente piensen en eso. Ustedes conocen lo que es un espejo muy bueno y en ello pueden ver reflejos de cosas, en esos espejos lindos. Ahora, esos reflejos no se comparan en nada con mirar a alguien cara a cara. Por más que el espejo sea lindo, no es lo mismo. De la misma forma, hermanos, lo que hoy podemos conocer acerca de Cristo es mucho, pero no tanto cuando lo veamos cara a cara, porque eso va a ser incomparable, hermano. Esa es la intención de esta analogía. Ahora, luego de ver estas dos analogías, podemos decir, bueno, ¿y esto qué relación tiene con que los dones sean temporales para nuestra edificación? Bueno, la primera analogía es que los dones espirituales nos dan los aportes necesarios para el crecimiento que tenemos como creyentes. Así como a veces crecemos un poquito más, un poquito menos, de la misma forma que crece un niño. Va creciendo y entonces las cosas que vive son de acuerdo a su edad. Los dones hoy nos sirven para poder vivir de acuerdo al crecimiento que tenemos. Pero pensando en eso que los dones hacen hoy con nosotros, en comparación con lo que será en la eternidad, no tiene comparación. El crecimiento actual por medio de los dones
no es comparable a la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada. No tiene comparación, hermano. Ahora, la relación con la segunda analogía es que los dones espirituales nos dan una claridad suficiente para vivir la vida cristiana, pero no una completa. Solo en la presencia misma del Señor vamos a poder contemplar y entender todas las cosas. Hoy hablaba esto en una visita a una hermana. Un día le decía, hermana, vamos a entender bien todas las cosas. Cosas que hoy no comprendemos, un día lo vamos a entender. Y nuestro texto continúa y nos da el pie para poder entender que esto es así. Dice luego, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La idea que transmite es que en parte hoy llegamos a conocer. Aquí el conocer que utiliza es la palabra ginosco, que es un conocimiento normal. Pero en el día que estemos en la presencia, en nuestro estado eterno, entenderemos todas las cosas. Y ahí ya cambia. El verbo que utiliza es epiginosco, que se traduce como familiarizarse completamente con algo, tener un conocimiento más claro, conocer bien algo. Nuestro texto hoy no lo muestra, pero es la idea de decir, hoy conoces más o menos naturalmente las cosas, pero un día en la presencia del Señor vas a conocer muy bien las cosas. La idea de este texto epiginosco es la misma que utiliza 2 Corintios 6:9, cuando dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Ahí utiliza epiginosco, un entendimiento bien. Y volviendo a nuestro texto, vamos a ver que aquí se nos da una clave más. Se nos dice que conocemos en parte, pero que entonces conoceremos mucho mejor como fui conocido. Y ahí utiliza la misma palabra, epiginosco. Lograremos entender las cosas de una manera como el Señor ya las conoce hoy. Por eso como fui conocido. Como el Señor ya entiende todas las cosas, un día nosotros también vamos a entender las cosas. Cosas que hoy no entendemos. Respecto al Señor, respecto a la vida, un día las vamos a entender. Y eso nos anima. O sea, se nos está queriendo decir, hoy entendemos parcialmente, pero un día tendremos un entendimiento semejante al que el Señor tiene. No uno total igual que Él, porque Él es Dios y nosotros seguiremos siendo criaturas, pero sí un entendimiento más claro de las cosas. Cuando la historia llegue a su último capítulo en el plan de redención, el amor de Cristo y de su pueblo va a alcanzar el momento más precioso. La novia vestida para la ocasión verá al deseado de las naciones, verá a su esposo y entonces podrá decir, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Los dones ya no van a ser necesarios, pero el amor seguirá por siempre. Esa historia de amor nunca se va a acabar. El amor genuino que hoy vivimos, hermanos, es solo un anticipo de lo que va a ser cuando venga lo perfecto. El amor es más importante que los dones, ya que edifica más que cualquier otro don en nuestra comunión con el Señor. Y esta es la segunda realidad de por qué el amor es prioritario. Porque el amor más que nunca nos muestra y nos ayuda y edifica esa relación que va a trascender los tiempos y que va a ser eterno. Y por eso el amor es tan importante, hermano. Los dones no pueden hacer eso. Pero el amor sí. Tanto, hermano, te amó el Señor que dio su vida por vos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, la declaración que hace el apóstol es la misma declaración que vos podrías decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él te amó y dio su vida, se entregó. Hoy acabamos de recordar eso,
¿Qué dijo? Tomad, comed, este es mi cuerpo que es por vosotros. Yo me entrego por vosotros. De la misma manera vos también tenés que entregarte por los demás como una muestra de amor. Efesios capítulo 5, versículo 2, un texto conocido que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Si andar en amor es andar como Cristo nos amó, y si Él se entregó, ¿qué tenés que hacer vos? También entregarte por los demás, entregar tu vida. ¿Se te hace difícil, hermano, entregar la vida por los demás? ¿Se te hace entregar la vida por tu esposo, por tu esposa, por aquellos que tal vez a veces te hacen rezongar? Sí, se te hace. A mí se me hace difícil. Muchas veces se me hace difícil. Pero solo mirando a Cristo y contemplando su obra de amor es que te puede llevar a amar a los demás, no mirando lo tuyo propio, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, sino procurando el bienestar de la iglesia, de los demás. Porque quien ama a Cristo, ama a su cuerpo que es la iglesia. ¿Estás entonces, hermano, poniendo el amor como prioridad con los hermanos? Tal vez alguien acá que puede pensar, ¿se te hace difícil porque tu vida no fue crucificada juntamente con Cristo tal vez? Bueno, si es así, hoy es tiempo de que arrepentido traigas todos tus pecados a la cruz. Que te aferres al Señor confiando que su sacrificio es totalmente suficiente para borrar tus pecados. Y si así lo haces, tu vida va a cambiar para siempre. Y vas a poder conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La última de las verdades la encontramos en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La tercera verdad es que el amor genuino debe ser prioritario porque es la mayor virtud cristiana que se nos entregó. Nuestro texto habla de fe, de esperanza y el amor. Revisando la Biblia es fácil darnos cuenta que estas tres virtudes son muy importantes para la vida cristiana. Deben ser tal vez de las más importantes. La palabra en varias ocasiones nos las muestran a las tres juntas e interactuando en la vida del creyente. Tenemos tres ejemplos ahí en nuestro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Una de ellas dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Los tres juntas. Colosenses capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 24. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Fe, esperanza, amor. Fe, esperanza, amor. Las tres trabajando en nuestra vida y ayudándonos a desarrollarnos en la vida cristiana. Claramente entendemos que las tres son esenciales y son prioritarias en nuestra vida. Necesitamos la fe, necesitamos la esperanza, necesitamos el amor. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Eso nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin esperanza en lo porvenir no hay gozo y ánimo para afrontar las situaciones que se nos presentan. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza.
de la gloria de Dios. Pero siendo aún tan importantes tanto la fe como la esperanza como el amor, no quedan dudas que el amor sigue siendo la más importante de las tres. Esta es la tercera realidad que tenemos ahí. Permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres. Súper importantes estas tres virtudes en tu vida, pero el mayor de estas tres virtudes es el amor. ¿Por qué es la más importante? Bueno, hermanos, porque un día ya no necesitamos la fe, no vamos a necesitar la fe porque nuestros ojos van a ver a aquel en quien se deposita nuestra fe. Ya no hará falta esperar porque tendremos lo que hoy tanto estamos esperando. ¿Se acuerdan Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué va a esperarlo? ¿Qué está implicando ahí? Que lo que se ve ya no se espera. Eso es lo que va a pasar un día cuando estemos en la presencia del Señor. No va a haber que esperar porque vamos a ver. Hoy esperamos con paciencia porque todavía no lo vemos, pero un día la esperanza ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la promesa del Señor. Pero el amor va a seguir vigente al ver lo que tanto esperamos, al ver el fruto de nuestra fe cumplirse, hacerse realidad. Pero hay también, hermanos, una relación hermosa entre estas tres que muestra la importancia del amor. ¿Cuál es la relación? Que el amor nos ayuda a que podamos creer sin verlo. El amor, hermano, es lo que sostiene a la esperanza para que se mantenga viva aún en las peores circunstancias. Cuando parece que ya no hay esperanza por todo lo que nos pasa, el amor sigue sosteniendo nuestra esperanza. Cuando parece que ya no hay motivos para creer, el amor sostiene nuestra fe. Si no andamos entonces en amor, va a ser muy difícil que podamos tener confianza, que podamos tener fe. Si descuidamos al amor, nuestra esperanza se marchita, hermano. Es la realidad de por qué tiene que ser tan prioritario el amor, hermano. No lo descuides y no lo lleves para un lugar que Dios no quiere. Que tu amor esté dirigido hacia donde Él quiere que esté dirigido. Que sea un amor genuino, que sea un amor verdadero. Alguien le preguntó a Cristo, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Su respuesta ya la conoces. Amá a Dios con toda tu vida y amá a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30-31. Mi pregunta para terminar es justamente eso. ¿Entendés, hermano, qué valioso es el amor? ¿Vas a mantenerlo como prioridad en tu vida, hermano? No lo descuides nunca. Vamos a orar.